capítulo 6, Efesios capítulo 6, por favor. Y vamos a leer una vez más esta porción que es necesaria y la necesitamos a partir del versículo 10 hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Esta carta comienza diciendo a los de Éfeso que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Luego Pablo nos explica a través de toda la historia que esto qué significa en términos concretos. Fuimos nosotros elegidos desde antes de la fundación del mundo, adoptados por las riquezas de su gracia, fuimos redimidos, perdonados. Dios nos ha dado a conocer el ministerio de la verdad a tal grado que nos viene preparando. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Ese es el tema de esta enseñanza. Es una enseñanza muy propia para cada soldado ministro del Evangelio de Jesucristo. Si tú eres un ministro cristiano lavado con la sangre de Jesucristo, estás en guerra. Todos vivimos en guerra. Nos dio nueva vida, nos hizo ciudadanos de su reino y miembros de la familia de la fe. Cristo derribó la pared intermedia de separación para que hombres y mujeres de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, seamos uno en Cristo Jesús, un solo templo espiritual. Y así Pablo continúa en toda esta epístola, explica detalladamente por qué los cristianos somos los seres más privilegiados de todo el planeta. Pero cuando llegamos al final de la carta, ¿qué encontramos? A esos cristianos, a los elegidos, a los predestinados, a los bendecidos, con toda bendición espiritual, favorecidos con la gracia de Dios, dice, de rodillas en medio de una guerra. Esos mismos cristianos privilegiados nos encontramos de rodillas orando en una batalla. Todos esos privilegios en Cristo los hemos recibido, lejos de apartarnos de toda la arrogancia espiritual y caer de rodillas delante de Dios para poder pelear eficazmente la buena batalla de la fe. Sí, es un privilegio ser cristianos, pero de ese lado del cielo estamos inmersos en una lucha espiritual de enormes proporciones, una batalla que debemos de pelear en oración. Pablo dice en el versículo 14, estad pues firmes, en el 18, orando en todo tiempo. Estad firmes, orando en todo tiempo. La oración no es una pieza de la armadura, no es que vamos a hacer una anécdota. No, todos nuestros conflictos deben de ser enfrentados en oración. La oración que se nos ha provisto es excelente, es extraordinaria, pero solo manteniéndonos cerca de Dios, amparados en el poder de Dios, podemos hacer uso eficaz. Pablo dice, la armadura debe orar. Esa es la perspectiva que tenemos que tener de la oración. Estamos en guerra. La oración es un ingrediente esencial porque es el contacto que tenemos con el cuartel general para pedir consejo, para pedir cobertura aérea, para recibir fuerza. Si no recibimos ese transmisor, peleamos con nuestras propias fuerzas. Es más, no dirigimos a la desgracia, a la derrota, porque el enemigo es mucho más fuerte que tú. Nuestro valor es nada aquí. Nada. Nosotros no somos nada. Todo es perdido si luchamos solo, si luchamos con nuestras propias fuerzas.
En este pasaje nos habla de 5 enseñanzas de la oración en el contexto de la lucha espiritual que cada día peleamos. No hablamos de lo que es oración general. Estamos hablando de una lucha diario, todos los días, por nuestras almas. En Efesios 6, versículo 18 dice acerca de qué, de nuestras oraciones tienen que ser variadas, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esta palabra, oración, es un término donde dedica alabanza, adoración, confesión de pecados. La oración es mucho más que pedir. La oración es mucho más que pedir y pedir. Es hablar con Dios. Y cuando vamos a hablar con Dios, debemos de reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Es el entendimiento que nos permite acercarnos en una forma apropiada. Orar no significa simplemente venir delante de Dios con una lista de peticiones. Orar es tener comunión con Dios. Y cuando tenemos comunión con Dios, tenemos que reconocer al mismo tiempo su grandeza y nuestra pequeñez, su santidad y nuestro pecado, que Él es un Dios cercano, pero al mismo tiempo glorioso, digno de nuestra confianza, pero digno de nuestra admiración, digno de nuestra adoración. No es tu pana, no, es con nuestro Padre. No es con tu pana, ¿ok? Es con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, es nuestro, pero no te olvides que Él está en los cielos. Tú estás aquí. Él es grande, tú estás acá. Él es santo, somos pecadores. Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda palabra que Pablo dice en súplica, dice a nuestras peticiones, a los deseos específicos que llevamos en oración delante de Él, con un corazón necesitado. ¿Qué tenemos que hacer? Expresar la necesidad en forma específica, en términos específicos. Hermano, estas oraciones el Señor bendice a todo el mundo, ¿verdad? Esas no son apropiadas. ¿Para qué quieres que bendiga el Señor? ¿O cómo quieres que bendiga? ¿O dale alimento a todos los que no tienen alimento? No, hermano, nosotros venimos delante de Dios a orar con peticiones específicas. Es todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que halla, se le abrirá. Dice su palabra, que la palabra del Señor dice en Amós 8:11, dice que vienen días donde habrá en la tierra hambre, pero no de agua y de pan, sino de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra, Él desata esa hambre, pero de pan, no de pan, sino de la presencia de Dios. Necesitamos, la palabra es específica. Es específica y es clara. Mire, en Isaías 65:24, antes que clamen, responderé. Mientras ustedes hablan, yo estaré contigo. Mire, hermano, venimos delante de Dios con necesidades específicas. Debemos pedir cosas específicas. Por eso es que adorar, no repetimos las mismas cosas todos los días, porque nuestra vida no es estática y nuestra comunión con Dios tampoco. Es una relación dinámica, y esa relación dinámica producirá todo tipo de oración. Por eso Pablo dice, no solamente presenten a una oración y súplica, no, dice con toda oración y súplica. Debemos de orar con toda clase de oración. Oraciones privadas, oraciones públicas, oraciones de la iglesia, oraciones en la casa, verbalmente, otras que no serán audibles a nadie. Algunas veces oraremos en secreto, nos apartaremos de todo el mundo para estar a secreto con el Señor. Otras veces en el trabajo sin que nadie se dé cuenta, delante de su computadora, delante de su escritorio. Oh, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, caminando por la calle, manejando el carro. O bueno, no le aconsejo que cierren los ojos, ¿verdad? Sino que solamente en su mente, en su corazón. Es orar con los ojos abiertos, haciendo los quehaceres de la casa. A veces serán oraciones largas, otras veces apenas podríamos dirigir al cielo un clamor de auxilio. Bien, todo tipo de oración. La relación que tenemos con Dios es dinámica. En consecuencia, es nuestra vida de oración es variedad. No podemos limitarnos a cierto tipo de oración. Pero Pablo también nos enseña aquí en segundo lugar que nuestras oraciones deben de ser constantes. Nuestras oraciones deben ser constantes. En el versículo 18, orando en todo tiempo. En todo tiempo, literalmente en toda oportunidad, en todo momento. Nosotros estamos en guerra. Por lo tanto, debemos orar
regularmente, porque el enemigo nos ataca directamente. Él no te dejará descansar. Mire usted, los soldados siempre están a la defensiva. Los soldados tienen tiempos para pelear. El diablo dice, tiene todo el tiempo para pelear. Él nos ataca todo el tiempo. Por eso todo el tiempo tenemos que orar. Veamos en Lucas. Veamos por favor Lucas 18, del 1 al 8. El Señor le dice, habla con una parábola acerca de un juez injusto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? El mismo Lucas dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Mis hermanos, a veces nos da la impresión de que nosotros estamos orando de Dios, pero no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí o no? No pasa nada. A veces sientes así, pero el Señor dice aquí, no dejes de orar. En el momento oportuno Dios responderá. Ahora no olvides que Él va a responder de acuerdo a su voluntad, y Él siempre tiene la razón. Pablo pedía una y otra vez, quiero ir a Roma, pero muchos impedimentos vieron. Pero bueno, lo mandó a Roma, cayó preso. Cuando Pablo pidió ir a Roma, no pensó que lo iban a meter preso, pero bueno. Pero el Señor concede tus peticiones, protegidos de acuerdo a lo que vas a enfrentar, porque estamos siempre en guerra. No importa, tenemos que orar. En Hechos 2:42 dice que los discípulos perseveraban en forma continua, estaban dedicados a la oración. Aquí se nos exhorta a seguir este patrón como iglesia, como individuo. Pablo dice en Romanos 12:2, dice que debemos de ser, como dice Romanos 12, nos exhorta grandemente para que no desmayemos. Romanos 12:2, debemos de ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Son tres elementos que están juntos, inexplicablemente entrelazados: el gozo, la paciencia y la constancia en la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces al día vienen a tu mente y a tu corazón pensamientos que tienden a ponerte ansioso o mal o sucio delante de Dios? ¿Cuántas veces al día, no a la semana, cuántas veces al día sientes que tu corazón se está llenando de ansiedad, de desolación, de tristeza? Bueno, dice Pablo, es el momento de orar. No te pongas afanoso, ora. Cuando eso ocurra, tenemos que venir a la presencia de Dios. Ese es uno de los momentos en que debemos de clamar, como pidiendo ayuda. Colosenses 4:2 dice, perseverad, vela con acción de gracias. En Tesalónicas 5:17, ora sin cesar. ¿Qué tanto debemos de orar? Incesantemente. De hecho, el ejemplo de la propia vida de Pablo, él nos exhortaba a hacer algo que él estaba haciendo. Les dijo a los de Roma, testigo me es de que yo sigo en mi espíritu, hago mención de vosotros en mis oraciones. Le dice a los corintios, a los Efesios 1:15, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los tesalónicos. Pablo constantemente estaba orando por las iglesias. A Timoteo, ¿qué le dice? Acuérdate, mira, Timoteo, yo me acuerdo día y noche de ti. Pablo era un hombre de oración. Él entendía que en esta guerra que necesitamos asirnos constantemente de oración, de la gracia del Señor, porque estamos en guerra. Hermanos, esa necesidad que Pablo tenía de estar constantemente delante de Dios es la necesidad que tú y yo tenemos. Es una lucha que se pelea de rodillas. Es ahí donde tenemos la victoria, rodillitis. Es allí. Ahora, me pregunto yo, ¿qué es orar sin cesar? Todos nosotros tenemos muchas responsabilidades que tenemos cada día cumplir. Responsabilidades con la familia, responsabilidad con los trabajos, algunos con los estudios. ¿Cómo es eso que todo tiempo tenemos que orar? Se puede preguntar, ¿verdad? Esa pregunta nos hacemos
cada persona, porque estamos en guerra. Orar en todo tiempo es estar junto, donde ver todas las experiencias que tenemos se convierte en la comunión y comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos tentados, cuando experimentamos algo bueno, entonces es darle gracias al Señor, ¿verdad? En todo momento, al Padre de las luces. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos que el Señor nos ayude y que sea usado por Él para salir en bien, porque estamos en guerra. Porque esa es la vida del cristiano. Es mentira de que hoy que somos cristianos todo es victoria y no le tengas miedo a nadie. Sí, nos ha dado espíritu de autoridad, dominio propio, pero la verdad es que no es que llega el avivamiento porque ahora es cristiano. Tienes que pagar el precio, no tienes que dejar de orar. Tenemos que clamar, orar e interceder, porque hay muchas necesidades. Mire, cuando tú conoces a alguien que no conoce a Cristo, oramos por esa persona, por tus hijos, por tu familia, por las dificultades, porque otras personas solo en dificultades buscan al Señor. Solo en esos momentos hay comunión con el Señor. No, es continuo, es sin cesar. Hay momentos en que tenemos que orar y apartarnos de todo, concentrarnos en manera especial con Dios. Pero mis hermanos, muchas veces no podremos hacer otra cosa que a lo largo del día que enviar breves clamores al cielo, ¿verdad? El punto que de una forma y otra tenemos un canal de comunicación con el Señor. En Nehemías tenemos una ilustración perfecta. Nehemías está trabajando como copero del rey, era el hombre de confianza. De repente recibes noticias malas, que el pueblo estaba arrasado. Fue una situación terrible y con esos pensamientos le turbaban el alma. Nehemías llega donde el rey Artajerjes y el rey le pregunta: ¿qué te sucede, Nehemías? ¿Cuál es la causa de tu tristeza? Y Nehemías le explica cómo se encuentra la ciudad de su padre. Y el rey le pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga, Nehemías? ¿Qué tú quieres que yo haga? Ese no era el momento para decirle: oh, un minuto, rey, voy a ir a la cama de oración a pedirle. No. ¿Qué cosa pides? Entonces dice: oré al Dios del cielo y ahí mismo, Señor, ayúdame, esto es lo que yo quiero. Mire, hermano, no está como un reloj en el cielo. Oh, no, espera. No, yo no respondo una oración de 5 segundos. Oh, necesito 1 hora de rodillas. No, mis hermanos, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Este no es el momento para retirarse a orar. Nehemías necesitaba una respuesta inmediata, pero primero clama a Dios en su corazón que le ayude. En un momento tan duro. Y no fue una larga oración, pero fue muy eficaz. Muy eficaz. ¿Ves? Hermanos, nuestra necesidad es constante y el permiso que tenemos para introducirnos delante de Dios no expira. Viene un tiempo establecido. Nunca nos dirán: oh, la oficina del cielo está cerrada, o llegamos a una hora inoportuna, Dios está ocupado. No. Mire, ve a Elías enfrentando a los profetas de Adán desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Y Elías les decía: oh, griten más duro, quizás esté en el baño. Elías solo llegó delante de Dios y dijo: manda fuego del cielo. Eso fue todo. Manda fuego del cielo. Y fuego del cielo envió. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, ¿por qué no mantenemos un canal abierto de comunicación con Él? ¿Ah? ¿Usted recuerda el teléfono que tenía Batman? El comisionado solo levantaba el teléfono e inmediatamente sonaba en la oficina de Batman, ¿verdad? Hermano, tenemos un teléfono abierto todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos ayuda. Todo el tiempo. Hermano, ¿qué frecuentemente vas al trono de la gracia? ¿Cuánta frecuencia lo haces? No te pregunto si empiezas la oración, el día en oración, sino mantienes ese canal de comunicación abierto, convirtiendo todo lo que ves, lo que experimentas en oración, ya sea para dar gracias, para pedir ayuda, sabiduría, consuelo, fortaleza, para interceder por otros. Mantienes abierto ese canal. No apagues el transmisor, porque la guerra no termina
no termina. No apagues el transmisor. La guerra no ha terminado y no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Un cristiano que ora pobremente demuestra un entendimiento pobre de la vida cristiana. Imagínense uno de sus soldados que están en guerra en Ucrania, en Irak, armados con un cuchillo de mesa. Imagínense. Es que yo vi en una película a un individuo que se llama Rambo. Él con un cuchillo mató a todos sus enemigos. Sí, pero esto no es una película, es en la vida real. Estamos en guerra. Un conflicto real con personas que no están, demonios que no están jugando, están acercándote para determinar eliminarte. En nuestro caso, hermano, la situación es más compleja. La guerra espiritual que libramos es contra un enemigo mucho más poderoso que nosotros si estamos desconectados de él. No es con un cuchillo de mesa que tú vas a enfrentar al enemigo con el que vamos a pelear esta batalla. Necesitamos el poder omnipotente de Dios y lo necesitamos continuamente. Pero no solamente tenemos que orar oraciones constantes. Nuestras oraciones deben de ser en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Bueno, algunas personas piensan que como los hindúes, como los mantras o como otras religiones, que si dicen la palabra correcta, en la postura correcta y sobre todo en el nombre de Jesús, todo va a ocurrir. La palabra correcta, la postura correcta y la fórmula correcta. Miren, mis amados, la oración es mucho más que un conjunto de palabras puestas en el orden correcto de un hombre. Es la comunicación espiritual con Dios de un alma que ha sido lavada por el Espíritu de Dios. La oración verdadera es aquella que tú diriges al Padre en el nombre de Jesús. Efesios 6:18 dice, a través de Él tenemos, ¿cómo dice? Por el Espíritu de Dios. La oración verdadera es la que se dirige al Padre en el nombre de Cristo a través del Espíritu Santo. Efesios 6:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿A quién oramos? Al Padre como cabeza en el nombre de Cristo. ¿Por el poder de quién? Por el poder del Espíritu Santo. Bien, es importante que cuando la palabra dice orar en nombre de Cristo, no se refiere que cada vez que vamos a ir a la presencia de Dios vamos a ir con una fórmula mágica como abracadabra de la oración y todo. No, hermanos, no son palabras formuladas. Orar al Padre por medio de Cristo es orar confiando en el hecho que por sus méritos podemos presentarnos delante de Dios y vamos a pedir lo que Él pediría estando en nuestro lugar. Eso es orar en el nombre de Cristo. Nuestro nombre no vale nada en el cielo, hermanos. No vale nada en el cielo. El único nombre que vale en el cielo es el de Cristo. Posee un valor infinito y cuando nosotros vamos, no en nuestro nombre, no amparado en nuestros méritos, sino en el nombre de Cristo, confiados en la obra de Cristo, entonces somos atendidos en la Cancillería Celestial, en el nombre de Cristo. Pablo dice también que es por el Espíritu que podemos orar al Padre en el nombre de Cristo. Y la idea es que debemos de orar con la conciencia. Debemos orar con la conciencia de que aún en esto necesitamos depender de la ayuda del Espíritu Santo para orar. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros que nos da la certeza de las promesas de Dios que son fieles y verdaderas delante de Dios, amparados en las promesas de Dios. Pablo dice en Romanos 8 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para que estemos con temores, sino que hemos recibido el espíritu de adopción con el cual dice, clama, Abba, Padre. Es una expresión de mucha cercanía e intimidad. Oh Dios, yo soy tu hijo, soy tu hijo. Es el espíritu que nos testifica que somos sus hijos. Dice en Romanos 8:26 que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque queremos que pedir que no conviene. Dice, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunas personas dicen que Pablo estaba a pedir hablar en lenguas. Evidentemente no puede ser hablar en lenguas, sino dice gemidos indecibles. Son cosas que no se dicen, que no se pueden decir. Es el Espíritu Santo misteriosamente intercediendo, unidos al Padre, intercediendo por nosotros. Y cuando pedimos
algo que es mal para nosotros, Él corrige la oración. ¿Ve? Yo no estoy algo aquí como uno que lo entiende, pero Dios intercede por nosotros. Es tan grande nuestra debilidad, ni siquiera nosotros no podemos orar en nuestras propias fuerzas. Y me agrada como Pablo dice, Pablo no se excluye él. Dice, nos ayuda. Somos débiles, hermanos. Tanto que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que debemos pedir particularmente. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 le dijo: oh Señor, te pido que me quites este aguijón. ¿Cuál era el aguijón? Pues algunas personas piensan que era la enfermedad que tenía en su piel. Pero el punto es que Pablo se sentía humillado por ese aguijón y le pidió 3 veces al Señor: quítame ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras Pablo pedía: quítame esto, el Espíritu decía: déjaselo, porque esto es lo que conviene, esto le conviene. Y Pablo llegó a la experiencia y hasta el punto de decir: cuando yo soy débil, soy fuerte. Hasta en eso tenemos que depender del Espíritu de Dios. Y más aún, hermanos, tenemos que asegurar que tenemos garantía en la Biblia para lo que estamos viviendo, porque hay personas que vienen a reclamarle a Dios. No puede ser. Nosotros no podemos reclamarle por una pérdida de un hijo, por las pérdidas materiales o las pérdidas que hay en una familia, porque no tiene lo que tú quieres. No podemos reclamarle a Dios. No, Dios sabe lo que nos conviene. Tú y yo tenemos que clamar por los hijos, clamar, orar e interceder por ellos, entregarlos en sus manos, entregarlos en Él, porque Él sabe. Mire, padres piadosos tuvieron hijos impíos y padres impíos tuvieron hijos piadosos. La gracia no se hereda. ¿Ve? La gracia es soberana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por nuestros hijos, la familia, por un esposo o una esposa, por una desgracia en la familia, por una ruptura en el hogar, por una ruptura por la pérdida de tus hijos. Clama, ora, intercede, entrégalos, porque la gracia no se hereda. La palabra del Señor lo dice: padres piadosos tuvieron hijos impíos y padres impíos tuvieron hijos piadosos. Entonces, ¿qué misterio? Pablo nos dice que debe ser vigilante y perseverante. Versículo 18: orando en todo tiempo, en toda oración y ruego delante de Él con perseverancia, con súplica. Somos soldados, hermanos, en medio de una guerra. Si algo que no podemos hacer es dejar el puesto de combate. No podemos dormirnos. No, debemos de mantenernos en guardia, orando, con nuestros sentidos espirituales alerta. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo, cómo ni dónde vamos a ser tentados. Nosotros no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde seremos atacados, seducidos, tentados, atrapados en una emboscada. En cualquier momento puede suceder, hermanos. Mantenernos en vela es otra cosa más que mantenerse orando. Mantenerse en vela es más que orar. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos? Velad y orad para que no entren en tentación. Marcos 14:38. Lucas 21:36. Velad en todo tiempo orando. Velad en todo tiempo orando, porque no sabemos el día de su retorno. Si queremos permanecer fieles hasta el fin, debemos de velar y orar hasta el fin, hermanos. Perseverar en la oración. Pablo dice en Colosenses 4:2: velando en ella con acción de gracias. ¿Quieres permanecer despierto y alerta en el campo de batalla? No dejes de orar. No dejes que te venza el cansancio solo porque parece que no has avanzado en tu vida cristiana. No, lo peor que puedes hacer, si te sientes estancado, de dejar de orar. No. ¿Cómo voy a venir delante de Dios en oración en la condición que tengo en este momento? Puedes decir. Pero mi hermano, si estás en una mala condición, es el momento que te levantes a clamar, orar, a interceder. Es el momento. No pierdas la fe. No, pero ¿qué hacen? Se van de la iglesia, no se sienten dignas. ¿Saben qué? La iglesia es el hospital de Dios, hermanos. Nosotros decimos creer en el evangelio, ¿verdad? Porque el evangelio nos enseña que somos débiles, somos pecadores. Si no fuera la gracia del Señor, no estaríamos aquí. Entonces la iglesia es un hospital. Lo peor que puede hacernos un enfermo es salir corriendo del hospital, porque el hospital es donde debe de estar el enfermo para ser sanado. Y el trono de la gracia es el lugar donde debemos de estar, en debilidad, en victoria, en todo momento. Oh Señor, estoy en debilidades, estoy con una tentación mucho más fuerte. Ten misericordia, Señor, ayúdame. Eso es lo que
tenemos que hacer? Ayúdame, Señor, socórreme. Finalmente dice Pablo que tenemos que pelear por los que están peleando la guerra también como nosotros. Tenemos que interceder en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Qué hermoso. Las mismas dificultades que enfrentan tus hermanos en la fe, tus hijos, tu esposa o tu esposo, ellos también pelean la misma guerra que tú. Si son heridos y caen, es el testimonio del evangelio el que sufre. Si permanecen firmes y avancen, es el reino de Cristo glorificado. Cuando una nación está en guerra, envuelve a todos los ciudadanos de esa nación de un modo y otra. No son particularidades. A nadie se le ocurre: voy a declararle la guerra a tal nación y le voy a enviar una carta al canciller que se prepare. No, esto no funciona así. Las guerras no son privadas, no son individuales. Así mismo, como es en el mundo, así es en la iglesia. Los que nos afectan a nosotros como cristianos en el campo de batalla tiene que ver igualmente con todos los demás. Lamentablemente, muchos cristianos no ven claramente, solo ven su vida tan privada que no se dan cuenta cómo sus pecados afectan a todos los demás. La caída de cada de nosotros afecta a un batallón de Cristo. Estamos en guerra, hermanos, y es una guerra que afecta a todos los creyentes, a todos los ciudadanos del reino de Dios. No podemos pensar en la salvación únicamente en términos individuales o personales. Somos parte de un ejército y nuestro interés es que todos permanezcamos firmes peleando la buena batalla de la fe para gloria de Dios. La meta es: queremos que nuestro capitán sea glorificado, queremos el avance de su reino. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, orar, interceder. La familia, los hijos, las situaciones experimentan, mira, todos los hermanos experimentan desaliento, las familias desalientos, fracasos. Los hijos tienen desalientos, tienen fracasos, tienen tentaciones, tienen el mismo deseo que tú tienes de claudicar. Así como tú necesitas la ayuda del Señor, tus hijos también necesitan la ayuda de Dios. Tu esposo también lo necesita, tu esposa lo necesita. ¿Cuántas parejas? Porque la sociedad está formada por familias y Satanás exclusivamente busca las familias, derrotarlas, porque al derrotar uno, derrota toda una familia. Hermanos, no podemos permitir que el ejército de Satanás destruya tu hogar, destruya tu familia. Debes de orar por tu esposa o por tu esposo. Debes de orar por tu hermano. Debes de clamar y orar, levantarle los brazos al que ha caído, porque estamos en el ejército de Cristo. No podemos ser nosotros diferentes, porque eso se llama egocentrismo. El egocentrismo es solamente que te preocupes por ti mismo, nada más. No podemos, hermanos. ¿Cuántas situaciones? El poder del cristiano está en la oración, dice su palabra. Mire las situaciones que estamos atravesando. Es doloroso y es triste ver esas noticias, cómo están desenterrando cada uno de los niños, que los sacan en pedazos de todos los edificios que sepultaron miles y miles de personas. Mire cómo esos edificios les han caído. Cuántas madres, cuántos hijos, cuántos seres ancianos están sufriendo. Cuánta necesidad hay alrededor del mundo. Veamos todo lo que está aconteciendo. Imagínense qué duro lo que tú puedes ver. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. No tengas temor de orar, de clamar por estas personas que están siendo devoradas por todo lo que ha caído en estos lugares. La guerra, esa guerra que están aconteciendo allá en Ucrania, todos esos terremotos que están sucediendo en Turquía, en Irak. Hermanos, puede ser un día, puede ser en estos lugares de acá, puede ser tu familia, puede ser hermanos. No podemos nosotros vernos como que si en mi mundo es un mundo donde no seremos nosotros atacados o atrapados por esas circunstancias. Sabemos a través de la palabra que orar sin cesar, como las vírgenes sin cesar, orar, que nuestras lámparas estén siempre llenas, es perseverar en oración, en clamor, en intercesión. No olvides
el dolor de los demás. No olvides el dolor del sufrimiento de esas personas. No olvides el dolor del sufrimiento de tus hijos que han sido despojados de su hogar, de su casa. Hermano, ¿cómo cree usted que un padre va a ser indiferente con las necesidades de sus hijos? Porque la necesidad de sus hijos necesitan restauración, necesitan ser cambiados, renovados, protegidos. No importa cómo estén caminando tus hijos, no importa, hermanos. Hay personas que solo se preocupan por sí mismas. No puede ser. Será una persona desgraciada, una persona desgraciada que no tiene la gracia de Cristo, aunque diga que se preocupa. No tenemos que orar solamente por las necesidades personales. Tenemos que ver la necesidad a tu alrededor. Pablo nos muestra, aquí nos muestra en este capítulo que hay personas que tenemos que orar en particular. También por los que están ministrando la palabra del Señor. Y Pablo dice en el versículo 19, y por mí, dice Pablo, a fin de que abrir mi boca me sea dada a conocer con denuedo la palabra del evangelio, para que con denuedo, con valentía, yo pueda hablarlo. Imagínense, este gran hombre de Dios, este hombre extraordinario, yo pienso que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Estaba consciente de su propia debilidad. Estaba consciente que sin la ayuda de Dios no podía predicar eficazmente la palabra de Dios. Él pedía constantemente. Romanos 15 dice en el versículo: orad por mí. Yo les ruego, mis amados, que peleen juntamente conmigo. Si el apóstol Pablo se expresaba de esta manera. Colosenses 4, del 2 al 4, oren por mí, para que yo con denuedo pueda yo predicar. Segunda Tesalónica 3 dice, oren por mí. Pablo estaba consciente que iba a enfrentar muchos enemigos afuera. Oren por mí. ¿Qué quería Pablo? Que los hermanos pedían por él dos cosas específicas, que al hablar él dijera lo que tenía que decir, y segundo, que Dios le diera el valor necesario para poder exponer lo que Dios le daba. ¿Sabe qué, hermano? Todos nosotros, Dios nos ha llevado a la sociedad y en todo lugar, hermanos, para que tú abras tu boca en todo lugar donde tú te encuentras. Y sabe, predicar y llevar la palabra va a incomodar a las personas. ¿Por qué va a incomodar? Porque le vas a confrontar lo malo que se encuentra en ellos. Y la palabra desnuda, pero exhorta, enseña diligentemente. ¿Por qué? Porque Pablo dice, pídale. Por eso Pablo dice, pídale a Dios que me dé a mí las palabras apropiadas, el valor, el coraje para hablar la palabra, Hermanos, con todo mi corazón les pido, no dejen de orar por sus hijos, por su familia. No dejen de orar por las necesidades. Inclusive, hermanos, ardientemente, no desmayar, porque ¿sabe qué? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, nos vamos a llevar muchas sorpresas, hermano. Vamos a esperar los predicadores estrellas que nos llamen primero para darle la corona más grande. Y resulta que había una hermanita por ahí que nadie conoce su nombre, pero era una mujer fiel, orando, intercediendo, clamando, intercediendo. Y cuando el Señor viene a llamar, posiblemente esa ancianita que ha sostenido los ministerios a través de la oración, han sido mujeres de Dios que han sostenido su familia a base de oración. Pero hoy, en estos tiempos, hermano, una descomposición terrible, porque la mayoría de las personas pasan metidos en el Facebook, en TikTok, en el internet. No hay intercesión, no hay clamor, no hay dolor, no hay sentimiento. Cuando tú ya no sientes dolor por tu congénere, ni siquiera por tu familia, estás mal. Estamos mal, hermanos. ¿Sabe qué? Estamos mal porque para eso precisamente nos ha llamado. Precisamente para eso tú y yo, es una guerra que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Tenemos que orar, clamar, interceder. Mire, hermanos, el diablo sabe que si tumba el capitán, o sea, el líder de una familia, derrota
todos los hijos, la familia, no dejemos de orar. Levantémonos, es tiempo de ponernos al frente, porque estamos en guerra. Estamos en guerra, dice la palabra del Señor. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Piensa la persona, ¿para qué orar si Dios es soberano? Dios conoce mi necesidad. Oh, pero es que Dios ha decretado que la oración es un intermedio. Es un intermedio en el cual dice: pídeme y te daré las naciones. Es un misterio la oración, hermanos. Es un misterio. Porque si yo no creyera que Dios es soberano, yo no oraría. Si yo no creería que Dios es todopoderoso, si tú no crees que Dios tiene todo el poder en sus manos, que aún la salvación de los pecadores está en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, pues no oraría a Dios. ¿Pero qué? Sí, tenemos que clamar entonces. ¿Por qué? Porque creo ciertamente que la salvación no es del Señor. Pero ora, clama, intercede. La palabra del Señor dice que tenemos que orar sin cesar. Pablo les decía: yo sé que ustedes son elegidos de Dios. Entonces, no desmayemos, hermanos. Estamos en guerra. Levántate, levanta tu familia, levanta a tus hijos. Levanta y no pierdas la fe, no pierdas la confianza. Que tus hijos o tu matrimonio está. Tú puedes pensar: no tiene compostura, no tiene, porque mis finanzas o porque he perdido todo. Se me han cerrado las puertas. La oración, la llave de la oración abre puertas, cierra puertas, te cierra las puertas que te pueden hacer daño y te abre todas las puertas. Te abre las puertas. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pelear esta guerra en oración, hermanos. En oración, porque estamos en guerra. No te olvides, estamos en guerra. Estamos en guerra. Que el Señor nos dé la gracia. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle: Señor,